Hola, bienvenidos a esta serie de videos de física. Esta semana hablaremos sobre el movimiento circular y resolveremos algunos ejercicios, pero antes empecemos con un dato curioso. ¿Sabías que la luz viaja a una velocidad constante de aproximadamente 299.792.458 metros por segundo en el vacío, lo que se conoce como velocidad de la luz? Esta velocidad es tan rápida que la luz del Sol, que está a unos 149.6 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, tarda solo unos 8 minutos y 20 segundos en llegar hasta nosotros. Además, según la teoría de la relatividad de Einstein, nada puede viajar más rápido que la luz en el vacío, lo que significa que la velocidad de la luz es una especie de límite para la velocidad de cualquier cosa en el universo. Hablemos sobre el movimiento circular. Cuando una partícula material describe una trayectoria circular respecto a un punto y además desplazamientos angulares iguales en intervalos de tiempo iguales, es decir, con una velocidad angular constante, se desplaza con un movimiento circular uniforme. En el movimiento circular uniforme, la magnitud de la velocidad, que es a cuánto se mueve, no cambia, por ser uniforme. Pero la dirección de la velocidad varía continuamente, por ser curvilíneo. La velocidad a lo largo de la trayectoria curvilínea se denomina velocidad lineal y se le considera tangente a la trayectoria y, por lo tanto, perpendicular al radio. Para describir un movimiento circular uniforme debe considerarse tanto la velocidad angular como la velocidad con la que se desplaza en su trayectoria, es decir, la velocidad lineal. Además, se debe considerar el eje de rotación, que es el punto fijo sobre el cual gira un cuerpo alrededor de él. Algunos ejemplos que observamos frecuentemente en nuestra vida son las manecillas del reloj, el giro de las ruedas de un auto, una onda, entre otros. En todo movimiento es importante conocer la velocidad a la que se mueve el cuerpo y la distancia recorrida en ciertos intervalos de tiempo. Por eso utilizamos la fórmula velocidad es igual a distancia entre tiempo. En el movimiento circular uniforme utilizamos dos conceptos de velocidad. Uno que indica la distancia recorrida en la unidad de tiempo que mencionamos anteriormente, conocida como la velocidad lineal representada por una v, y el otro referido al ángulo descrito en dicha unidad de tiempo, también conocida como velocidad angular, que se representa con la letra omega. La velocidad angular, representada por la letra omega, de un objeto indica qué tan rápidamente gira el vector de posición de un objeto que se desplaza con movimiento circular. Esto es el cociente entre el ángulo recorrido y el tiempo que tarda en recorrerlo. Como la velocidad angular
nos indica la rapidez con la que gira el cuerpo. Entre mayor sea esta, mayor será el ángulo recorrido. Como los ángulos se miden en grados y radianes, es conveniente recordar sus equivalencias. Sabemos que un radián equivale a 57.3 grados, o que 2 pi radianes son 360 grados y equivalen a una revolución. Finalmente, pi radianes equivalen a 180 grados. La magnitud de la velocidad angular se calcula con la siguiente fórmula. Tenemos que la velocidad angular, que es representada por la letra omega, es igual a 2 pi radianes entre el periodo, que esto es lo mismo que el perímetro entre el periodo. La velocidad angular se expresa en radianes por segundo o también en revoluciones por minuto. Definamos algunos conceptos importantes para este tema. El primero es el perímetro, que es la distancia que se recorre a lo largo de la circunferencia. El periodo, representado por la letra T mayúscula, es el tiempo que tarda en recorrer dicha circunferencia. Se le denomina revolución cuando se da una vuelta completa a la circunferencia, es decir, 360 grados. Y al número de revoluciones que el cuerpo realiza en cierto tiempo se le llama frecuencia. Se calcula con la fórmula F es igual a 1 entre T mayúscula, lo que quiere decir que la frecuencia es 1 entre el periodo. Se expresa en Hertz, que corresponde a una revolución por segundo. Para calcular la velocidad lineal en los extremos de la circunferencia descrita, tenemos que considerar la velocidad angular y el radio de la circunferencia, y se obtiene mediante la fórmula V es igual a omega por R, que es la velocidad angular omega y el radio R mayúscula. Además se expresa en metros sobre segundo. En el movimiento circular uniforme, la magnitud de la velocidad de la partícula permanece constante y solamente está cambiando en dirección continuamente. A esta variación de la velocidad en su dirección se le llama aceleración centrípeta y se representa por A su índice c. Como la aceleración debida al cambio en la dirección de la velocidad apunta hacia el centro de la circunferencia, se le denomina centrípeta, justamente porque va hacia el centro. Por ejemplo, si vas en una bicicleta y aumentas o disminuyes la velocidad, en las ruedas se manifiesta la aceleración centrípeta porque hubo un cambio de velocidad. La fórmula para calcular esta aceleración es AC es igual a velocidad al cuadrado entre el radio. Un aspecto importante a considerar es el radio,
Si este es pequeño, habrá una aceleración centrípeta grande, y si el radio es mayor, la aceleración será pequeña. Por ejemplo, si tenemos esta bicicleta donde una de sus ruedas es mayor que la otra, la rueda que tiene mayor radio tendrá una aceleración centrípeta más pequeña y en cambio la llanta pequeña una más grande. Ahora resolvamos un ejercicio. Este dice: la rueda de un motor gira con rapidez angular omega igual a 500 radianes sobre segundo. ¿Cuál es el periodo y cuál es la frecuencia? Los datos que tenemos son que la velocidad angular es de 500 radianes sobre segundo y queremos conocer el periodo y la frecuencia. Las fórmulas que vamos a utilizar es la de que omega es igual a 2pi entre el periodo. De aquí vamos a despejar el periodo y esto nos queda periodo es igual a 2pi sobre velocidad angular. Y también sabemos que la frecuencia es 1 sobre el periodo. Hacemos la sustitución, nos queda que el periodo es igual a 2pi entre 500 radianes sobre segundo y esto nos da 0.0126 segundos. Para sacar la frecuencia hacemos 1 entre el resultado que acabamos de obtener y esto nos quedan 79.57 revoluciones por segundo. Esto quiere decir que nuestro resultado es el siguiente. El motor tendrá un periodo de 0.0126 segundos y dará 79.57 vueltas, o sea revoluciones, cada segundo. Hagamos un segundo ejercicio. Este dice: ¿cuál es la velocidad angular de la manecilla de un reloj que indica las horas? ¿Cuál será la del minutero? ¿Y cuál será la del segundero? Los datos que tenemos son los siguientes. Sabemos que nuestro periodo es de 12 horas. La velocidad angular se calcula como 2pi entre el periodo. De aquí vamos a despejar el periodo. Esto nos queda que el periodo es igual a 2pi entre velocidad angular y sabemos que la frecuencia es 1 entre el periodo. Para realizar la sustitución, primero queremos conocer cuál sería el periodo por las 12 horas. Entonces haremos 12 horas por 3600 segundos, que sabemos que en una hora hay 3600 segundos, y esto nos va a decir que en 12 horas hay 43.200 segundos. Ahora, para la manecilla que indica las horas, pues utilizaremos este periodo porque queremos saber cuántos segundos van a ser de las 12 horas. Haciendo la sustitución nos queda que la velocidad angular de la manecilla de la hora es de 1.45 por 10 a la menos 4 radianes sobre segundo. Para la manecilla del minutero haremos el mismo procedimiento, pero nuestro periodo cambia, porque ya no queremos saber cuántos segundos hay en las 12 horas. Solo nos interesa saber cuántos segundos hay de una hora, que son 3600 segundos. Por lo que nos queda que la velocidad angular es de 1.745 por 10 a la menos 3 radianes sobre segundo. Finalmente, para el segundero, pues nuestro periodo únicamente va a ser los segundos que hay en un minuto, que son 60 segundos.
y esto nos queda 0.1047 radianes sobre segundo. Nuestro resultado quiere decir que las manecillas del reloj tendrán velocidades angulares de 1.45 por 10 a la menos 3 radianes sobre segundo para el horario, 1.745 por 10 a la menos 3 radianes sobre segundo para el minutero y 0.1047 radianes sobre segundo para el segundero. Un tercer ejercicio dice, un disco gira a razón de 3 vueltas en 12 segundos. ¿Cuál es su frecuencia, su periodo y su velocidad angular? Los datos con los que contamos en este momento es que da 3 revoluciones, porque nos dijeron da 3 vueltas en 12 segundos. Las fórmulas que vamos a utilizar son que la frecuencia es 1 entre el periodo, por lo tanto el periodo es 1 entre la frecuencia, y la velocidad angular es 2pi entre el periodo. La frecuencia sustituyendo nos queda que es de 3 revoluciones que entre los 12 segundos. Esto nos da que son 0.25 revoluciones por segundo. Para sacar el periodo es 1 entre la frecuencia, es decir, el 0.25 y nos queda que son 4 segundos. Y la velocidad angular, por lo tanto, es 2pi entre los 4 segundos y esto nos queda 1.57 radianes sobre segundo. Nuestro resultado, por lo tanto, dice, el disco da un cuarto de vuelta, o sea, las 0.25 revoluciones por segundo, lo que quiere decir que cada 4 segundos da una vuelta, a una velocidad angular de 1.57 radianes sobre segundo. Nuestro último ejercicio dice, en una pista circular de radio de 100 metros, un auto le da 2 vueltas en cada minuto. Se nos pide calcular cuál es, en segundos, el periodo del movimiento del auto, cuál es la distancia que recorre en cada revolución, o sea su perímetro, qué valor tiene la velocidad lineal del vehículo, cuánto vale su aceleración centrípeta y cuál es su velocidad angular. Los datos que tenemos es que el radio de la pista circular es de 100 metros y sabemos que el auto le da 2 vueltas por minuto. Las fórmulas que vamos a utilizar es que el periodo es igual al tiempo entre el número de vueltas que da. Sabemos que el perímetro es 2pi por el radio. La velocidad lineal es 2pi por el radio entre el periodo. La aceleración centrípeta es velocidad lineal al cuadrado entre el radio. Y la velocidad angular es 2pi por el periodo. Sustituimos estos valores y nos dice que el periodo es igual al tiempo, o sea, los 60 segundos, entre el número de vueltas que da, que son 2 vueltas, y nos quedan 30 segundos. Para calcular el perímetro, pues hacemos 2pi por el radio, que sabemos que son 100 metros, y nos quedan 628.32 metros. Para la velocidad lineal, nos dice que 2pi por el radio, o sea, el perímetro, entre el periodo. Y esto nos queda 20.94 metros sobre segundo al cuadrado.
metros sobre segundo. La aceleración centrípeta va a ser nuestra velocidad lineal al cuadrado, que fue el resultado que obtuvimos anteriormente, entre el radio, y esto nos queda 4.38 metros sobre segundo al cuadrado. Finalmente, la velocidad angular va a ser igual a 2pi entre el periodo, que vimos que era de 30 segundos, y esto nos queda 0.21 radianes sobre segundo. Podemos concluir que nuestro resultado es el siguiente. El auto da una vuelta cada medio minuto, o sea, cada 30 segundos, recorriendo 628.32 metros en cada vuelta, a una velocidad de 20.94 metros sobre segundo o 0.21 radianes sobre segundo, con una aceleración centrípeta de 4.38 metros sobre segundo al cuadrado. Esto ha sido todo por este video y por esta semana. Nos vemos la siguiente semana para el siguiente tema.